Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias. Comenzamos. Es tiempo de enigmas aquí en Radio Nacional. Algo que hacemos ya en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio. Un placer para todo el equipo estar con vosotros juntos. Y al inicio los saludos de todo el equipo, esta noche formado por Mar Gasca y Javier Campos en la parte técnica, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y este que os habla, Miguel Blanco. La gratitud a todos por compartir este tiempo hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, si nos escuchas en directo. Nuestra compañera Tere Vilas nos da algunos datos. Estos son nuestros medios de contacto. El teléfono gratuito del directo 900-137-137. Nuestro email espacioenblanco@rtv.es. El WhatsApp 633 50 50 11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Conecta en redes sociales que controlan nuestros compañeros Antonio Baena, Ramón Álvarez y Juan Gómez, ya dispuestos para recibir vuestras consultas. El programa de hoy promete. Si queréis descargar nuestros podcasts en RTV Play Radio, ahí están casi todos. Con algunos lo podéis escuchar, todavía no descargar, luego os aclaramos. 2 y 9, 1 y 9, ahí está el avance de los temas. En esta ocasión abordaremos temas que habíamos dejado pendientes. Son asuntos algo escabrosos que han sido silenciados durante siglos. En ellos intervienen desde sociedades secretas, abades, nazis, tumbas desconocidas y algo más. Para investigarlos viajaremos hasta la ciudad santa de Jerusalén y hasta el sur de Francia. El viaje promete. Y habrá una segunda incursión en este fascinante mundo del misterio, pero os la reservamos. Solo nos queda invitaros a que nos acompañéis de nuevo al interior del espacio en blanco para desentrañar misterios. Estos son parte de los temas que os hemos preparado y son dos los invitados que tenemos esta noche. Nos vamos a saludar al primero hasta Francia, Guillermo Cazenave. Buenas noches, don Guillermo. Hola Miguel, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, escuchando tu música, ¿la has escuchado? Sí, un poco.
músico, entre otras muchas cosas, un artista de esos multidisciplinar, y está en Francia y conocedor de este lugar que vamos a visitar dentro de nada. Dentro de un poquito, unos 20 minutos más o menos, entrará un nuevo invitado, Josep Guijarro, periodista, compañero y también buen conocedor de este lugar, que Guillermo, no lo conozco todavía. Fuimos a verlo y nos cayó una nevada, nos dejó allí que no podíamos salir de... ¿Dónde era? En Carcassonne. Las fuerzas del mal no nos dejaban avanzar. Sí, o sea que me debes ese viaje, ¿vale? Sí, y tanto. Nos vamos detrás de esa introducción a descubrir un poquito. Algo que habíamos dejado pendiente, hemos hablado algunas veces de ello, hemos retomado otra vez el asunto, pero hoy queremos volver a tocarlo porque hay mucho que contar acerca de este sitio. Ahí os lo presentamos. Viajemos hasta Francia. En 1895, a la pequeña aldea de Rennes-le-Château, en las estribaciones de los Pirineos franceses, llega el joven abad François Berenguer Saunier. Tras iniciar las obras de su derruida iglesia, consagrada a la Magdalena, bajo el altar mayor, oculto en el interior de unos pilares huecos, aparecen unos extraños pergaminos repletos de escritura. Lo que sigue a continuación es una historia apasionante de asesinatos, supuestas genealogías sagradas y sociedades secretas. Surge el priorato de Sion, los cátaros, expediciones nazis. Todo esto y mucho más parece darse cita desde entonces y mucho antes en este misterioso enclave con un protagonista claro, el abad Saunier. El hombre que dejará escrito en las paredes de su iglesia, a modo de mensaje codificado, el terrible conocimiento que ha descubierto. ¿A qué se refiere ese descubrimiento? Es lo que vamos a intentar averiguar esta noche con estos dos invitados especiales que tenemos. Guillermo, tú conoces bien ese lugar, has vivido muy cerca de él, ¿verdad? Sí, he vivido más de 10 años a 25, 30 kilómetros de Rennes-le-Château. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan, no sé, tan llamativo ese lugar que esconde, aunque vamos a intentar de nuevo analizarlo? Rennes-le-Château, claro, durante muchos años, décadas, fue un pueblo completamente olvidado, hasta que el periodista Gérard Deset escribió un libro sobre el oro de Rennes, y a partir de ahí él le dio, desde París, como periodista, le dio un protagonismo que el pueblo había perdido completamente, recuperando y rescatando la historia o la leyenda del padre Saunier. Vale. Pero es un lugar que ya era anteriormente importante, famoso, ¿no? Porque es tierra de cátaros, ¿no? Bueno, los cátaros pasaron por allí, pasaron por Rennes-le-Château. Y, bueno, muchas civilizaciones, muchas culturas estuvieron allí o pasaron o se asentaron. Hay monumentos megalíticos de 4.000 años antes de Cristo. También sigue siendo... ahora no exactamente, pero fue durante muchos años Camino de Santiago, estuvieron los godos, los cátaros obviamente pasaron por allí, hasta que se inició la persecución hacia ellos. También estuvo Enrique de Trastámara, que destruyó el pueblo completamente, destruyó Rennes-le-Château, fue destruido y tuvo que ser reconstruido muchos siglos después. Es una especie como de pueblo maldito o bendito, con una paradoja extraña ahí dentro, ¿verdad? Sí, es un sitio, para algunos es un sitio de luz y para otras personas es un pueblo maldito, como tú has dicho, exactamente. Estás en Francia, ¿verdad? Sí, estoy en Francia, sí. Vale, estoy en Argelès. Vale. Tierra de cátaros. Los cátaros, fueron perseguidos, pero se hablaba de un tesoro. ¿Qué podía ser ese tesoro? ¿El Santo Grial, quizá?
Bueno, los cátaros fueron perseguidos sobre todo, más que nada, por encima del tesoro, por su concepción eh, dualista de la creación, ¿no? Entonces ellos consideraban que este mundo había sido creado por Satán, todo lo material era creación de Satán. Por lo tanto, el Dios de los católicos, con su enviado Jesús, no podía ser otra cosa que algo demoníaco. Y solo lo que no era material y lo divino era lo que realmente valía. Y ellos creían en la reencarnación y en muchas otras cosas. En cuanto a lo que tú mencionabas sobre el tesoro cátaro y sobre esto del Santo Grial, hay muchas teorías. Bien sabes, y muchos de quienes nos están escuchando ahora, que la del la sangre real en occitano, también es una de las hipótesis, y el hecho de que esos 4 cátaros que huyeron de Montsegur, que fue el sitio clave cuando ellos fueron sitiados y prácticamente exterminados, no del todo, 3 meses antes de ese sitio que duró varios meses, en las navidades de 1243, 4 cátaros huyeron con los tesoros que se supone que para ellos eran los principales, porque no estaban apegados a la materia, y uno de esos tesoros era un niño, en principio, es una de las teorías, un bebé, y ese sería el Santo Grial, esa sería la sangre real, la estirpe de los descendientes de la hija de María Magdalena. Un bebé, has dicho. Un bebé, es una de las hipótesis, yo no puedo afirmarlo, es una de las hipótesis de que ese bebé pertenecía al linaje que no debía bajo ningún concepto caer en manos de las hordas de la Inquisición, y que era descendiente directo de la hija de María Magdalena, supuestamente hija de María Magdalena con Jesús. Vale. Bueno, quería decir solo una cosa, que sí. Ellos huyeron a un sitio que es el Monte Forcat, que está de Montsegur, esos cátaros, allí hay unas cuevas y está a unos 15 kilómetros aproximadamente. Allí fue donde ellos escondieron todo aquello, y está muy muy cerca, y he vivido muchos años cerca de allí. Aún estoy cerca, estoy a 1 hora y poco, pero he vivido a 9 kilómetros de allí durante mucho tiempo. ¿Qué te ha llevado a ti allí, Guillermo? Alguna vez hemos hablado de esto. Hay un pueblo que también se llama Casenave allí, ¿no? Muy cerca. Bueno, el pueblo de Casenave está justo donde está esa montaña donde los cátaros llevaron ese tesoro. Eso yo no lo sabía. Solo sabía que, obviamente, cuando ocurrió esto, ese lugar no se llamaba Casenave. No tenía nombre, era una pequeña aldea. Y allí había una montaña, no había nada. El Forcat es un pico, es una montaña. Curiosamente, Forcat, for en inglés es 4 y cat, aunque no tenga nada que ver el nombre, pero es muy curioso. Y bueno, la familia de mi padre vienen de allí, es decir, los Casenave vienen de allí, aunque mi abuelo, que ya había nacido en Toulouse, era comerciante, exportaba vino francés a Argentina y emigró a Argentina, pero originariamente eran de allí, de La Riche, de esa zona. Así que yo vengo de allí y fui allí sin saber realmente, yo no conocía nada de esta historia hasta mediados de los años 80. Fui allí simplemente de visita, y luego me encontré con toda esta historia y leyendas y 1000 cosas que me pasaron después. Es como si te estuviera esperando el lugar. Eso es lo que me decían. Cuando a mí me invitó Elisabeth Van Buren, luego me presentó a Pierre Plantard de Fleury-Atto de Sion y a toda una serie de cosas. Todos decían que yo tenía mucho que ver con aquello. Yo no entendía nada en aquel momento, realmente. Era tanta información que recibí de golpe esos primeros 2 días que estuve allí, que realmente creí que era todo, te lo digo claramente, un bolazo, ¿no? Creía que era todo un invento, que no podía ser cierto todo eso, y menos que estuvieran pensando en que yo podía dilucidar algo cuando no tenía ni idea siquiera de qué estaba haciendo yo allí. Me invitaron a dar un concierto, pero lo mío fue puramente musical al principio. Yo no sabía que había gente interesada en lo que yo pudiera estar haciendo, no tenía ni idea. Fue como una especie de encerrona que me hicieron. 900-137-137 es el teléfono por si esta noche
queréis preguntarnos algo. Hemos titulado el programa La tumba de Dios, casi nada. Hemos empezado por este lugar hablando de cátaros y Rennes-le-Château, pero enseguida nos vamos de viaje a otros lugares. Volvemos, si te parece, Guillermo, a Rennes-le-Château. Un pequeño pueblo que destruyeron, que se ha reconstruido como una paradoja extraña dentro de él. ¿Qué es lo que le hace tan especial? Está ese abad, pero ¿qué es lo que le hace tan especial? Según decíamos en esa introducción, el joven abad llega allí, empieza a reconstruir la iglesia, ¿y qué ocurre? Bueno, encuentra esos pergaminos, como bien explicasteis en la introducción del programa, y esos supuestos pergaminos que él encuentra haciendo reformas, porque la iglesia había goteras, no estaba en buen estado. Él a partir de allí inicia toda una serie de viajes y contactos de alto nivel para un párroco de un pueblo de 100 habitantes o menos, y viaja a distintos puntos de Europa, le visitan personalidades, todo un movimiento muy, muy extraño. Y a partir de allí, aparentemente, él empieza a desarrollar un dispendio de dinero, unos gastos completamente desproporcionados, y empieza a recibir llamados de atención por parte del obispo de Carcassonne. Se le acusa de simonía, de tráfico de misas, de cobrar cifras exageradas por ofrecer o dedicar misas a difuntos o lo que fuere. Y a partir de ahí, este cura realiza toda una serie de excavaciones en el cementerio, profana tumbas, construye la torre dedicada a María Magdalena, aunque el pueblo ya de por sí tenía ya de la parroquia con dicho nombre, no era nada nuevo. Y su Villa Betania, la casa donde yo estuve alojándome allí, durmiendo incluso muchas veces allí solo, porque tuve la suerte de conocer a Jean-Luc Rubin, que era el administrador de toda aquella zona y muy amigo mío. Y estuve mucho tiempo pues simplemente dando vueltas por allí, empapándome de la atmósfera, y todo lo que ocurrió con el cura fue realmente extraño a partir de este acontecimiento, de este incidente, digamos, de encontrarse con estos supuestos pergaminos que nunca se supo realmente bien qué eran. Ya, alguna gente dice que o bien encontró un tesoro en esas excavaciones que hizo, o bien ese mensaje que había, esos pergaminos, tenían un mensaje que a la iglesia no le interesaba que se diera a conocer, y por eso se hizo muy rico, tuvo mucho dinero para poder reconstruir la iglesia, construir Torre Magdala, etcétera. Sí, es correcto. Y en principio hay una teoría que dice que fue silenciado con dinero para no revelar ni desvelar lo que él había descubierto. Por lo tanto, que su fortuna o lo que él haya obtenido económicamente no provenía de ningún tesoro, sino de dinero que recibió para callarse. En ese momento parece que entran sociedades secretas en contacto o a la zona, ¿no? Interesados por los ecos de esta historia, ¿o me equivoco? Él tuvo visitas muy curiosas de grupos herméticos secretos, de personas que aún hoy en día no hay una confirmación precisa sobre si realmente le visitaron, si realmente estuvieron en Rennes-le-Château, o si fue él a quien los visitó en París, en otros puntos de Francia o de Europa. Pero se barajan toda una serie de nombres, algunos con mayor precisión que otros, sobre supuestas personalidades de la época, donde él tomó contacto con Papus, el famoso del tarot, Papus, con Emma Calvé, que era la principal soprano de la época. Dicen que tuvo un romance con ella, con mucha gente, escritores, personalidades, ¿no? Músicos. Entonces era realmente, con que solo fuera un 10% verdad de todos esos nombres que se puedan barajar, o de todo lo que ocurrió, o de todo lo que está pasando en esta zona, con que tengamos un 8 o un 10% de verdad sobre todo esto, ya la historia es impresionante, es fascinante. Apasionante. Lo cierto es que la iglesia se construyó Torre Magdala también, ¿no?
La reconstruyó. La iglesia también cambió toda una serie de santos, quitó algunos santos típicos, los más conocidos, y los cambió por otros santos menos conocidos. De pronto aparecía San Roque en lugar de San Juan. Y claro, la gente preguntaba quién es San Roque. Luego había dos Jesuses, como si Jesús, no sé, estuviera en ambos polos o tuviese un hermano. Y por supuesto, eso sí que se habla de que en sus sermones él siempre decía: debemos adorar a la María, pero no me estoy refiriendo a María, madre de Jesús, a quien también debemos adorar, sino a María la Magdalena. Y esto confundía mucho a los feligreses, porque mucha gente, más en aquella época, desconocía completamente mil y un factores o elementos de investigación, y más en un pueblo así relacionados con la iglesia y con los textos bíblicos, y que este cura empezara a hablar de esta manera produjo una división entre los pocos habitantes que habían. Pues si habían 100, 80, había gente que estaban con él y otros que realmente lo rechazaban. Pero como él empezó a hacer cosas por el pueblo y a gastar dinero, pues de esa manera fue ganándose la simpatía de la gente. Ya. Fue curioso también porque en esa iglesia parece ser que hay una estatua de Asmodeo. Exactamente, el demonio, el guardián de los tesoros, sosteniendo la pira bautismal. ¿Asmodeo es el guardián de los tesoros? El guardián de los tesoros, sí. Además, el que tuvo contacto con una súcubo, es decir, con un demonio en cuerpo de una mujer, a la cual ella le daba favores sexuales, según los textos apócrifos. Y aparte, Asmodeo, recuerdo yo haber dado varios conciertos en la Tour Magdala, en la Torre Magdala, y el segundo de ellos, en el año 1996, cuando fui muchas personas fueron de España a las cuales yo quería enseñarles la iglesia, y nos encontramos con la iglesia precintada por la gendarmería porque habían decapitado al demonio pocas horas antes de mi concierto. Había no solo decapitado, desapareció la cabeza del demonio. Qué curioso. Parece también que en el pueblo, que era una cosa pequeñita, ahora es un sitio muy turístico, ¿verdad? Ahora se ha vuelto un sitio muy turístico. Sí. Realmente tuvo distintas etapas. Cuando lo administró mi amigo Jean-Luc Robin, tuvo un auge, pero no exactamente turístico. Se volvió una especie de Lourdes pagano, digamos, un lugar de peregrinación pagano, llamémosle así. Y cuando Jean-Luc administró los dominios de la Abad Saunière, incluyendo la Tour Magdala, entre 1995 y el año 2008, en toda esa época tuvo un auge muy interesante, porque era un auge de investigadores, de personas interesadas en el tema. La etapa posterior ha sido ya un turismo, si se me permite el término, un turismo más barato, un turismo ya que va allí sin saber nada, absolutamente nada, y es un poco caótico. La última vez que estuve allí, que fue en el 2019, realmente hacía tiempo que no estaba en Rennes Château, más de 10 años que no iba por allí, y en el 2019 ya dije, no me apetecía ya volver por lo que estaba pasando, prefería quedarme con el Rennes Château antiguo. Ya. Es cierto que dentro de un momento vamos a ponernos en contacto con nuestro compañero Josep Guijarro, pero es cierto que está prohibido excavar en toda la zona alrededor del pueblo. Bueno, tenían que prohibirlo. Yo muchas veces me quedaba allí a dormir en la Ville Bretagne, y cuando nos levantábamos para desayunar con Jean-Luc, porque Jean-Luc era chef, y entonces quedábamos a las 9, pues nos encontrábamos allí pozos, gente que había estado excavando por la noche, en los mismos jardines. Era una locura, ¿no? Al lado de las mesas, o sea que era algo imposible de tolerar. No se podía estar ya allí, ¿no? Porque había mucha gente con pico y pala, incluyendo una vez, un poco más lejos, en una de las cuevas,
cuatro jóvenes alemanes fueron con pico y pala y se internaron en las cuevas y no regresaron jamás, se perdieron. O sea, entonces quiero decir que había cosas peligrosas allí. La gente, digamos, iba como si fuese un juego, pero en muchos puntos de toda esta historia de juego ha sido cualquier cosa menos un juego. Ya. Hablabas de dos Jesús. Sí. Sí, perdón. Y en la actualidad parece ser que dos tumbas, parece que había en la iglesia, o que se habían podido encontrar, o había indicios de que podía haber dos tumbas. Estamos dejando ahí unos cuantos datos para retomarlos en un momento. Sí, mira, digamos que pasó lo siguiente. En el año 2006-2007 me llamó Jean-Luc y me dijo que un nieto o bisnieto de uno de los albañiles que trabajó haciendo las reformas, que estaba haciendo las reformas en la iglesia, cuando el cura encontró los pergaminos, despidió a esos dos albañiles, que eran dos chicos de 25, 26 años. Uno de ellos emigró a los Estados Unidos y allí formó familia, murió en Estados Unidos, y su nieto o bisnieto le escribió a Jean-Luc diciéndole que había encontrado unos planos de su abuelo que había sido albañil en el sur de Francia. Y allí había, en esos planos, había dos, llamémosle anomalías, dos, en fin, pasó algo muy curioso con todo eso. Es una historia un poco larga, pero pasó algo impresionante con todo esto. Vale, 2:32, 1:32 en las Islas Canarias. Déjame que salude a Josep Guijarro. Buenas noches, Josep. Muy buenas noches, Miguel. Estamos en un territorio que a ti te gusta mucho, me parece, ¿verdad? Bueno, seguro que sí. Yo soy un enamorado del sur de Francia, soy un enamorado de las historias medievales y soy un apasionado del Maestro Jesús. Vale. Tú también estuviste por esa zona, has escrito algunos libros hablando de ello, y los templarios andaban también por ahí, y enseguida nos vamos a Jerusalén. Bueno, vamos a ver. Templarios hubieron en Arles-les-Bains, por ejemplo, que es un pueblecito muy chiquitito que dista aproximadamente unos 10-11 kilómetros de Rennes-le-Château, donde efectivamente tuvieron una encomienda templaria. Pero los Blanchefort de Rennes-le-Château nada tienen que ver con los templarios. Nada tiene que ver con ese cuarto gran maestre del temple que tiene también el nombre de Blanchefort. Y esto ha dado lugar a equívocos, porque se pensaba inicialmente que tal vez una de las fuentes de riqueza de este cura rural podía haber sido precisamente el tesoro de los templarios, que no se ha encontrado hasta la fecha y que tiene un valor incalculable, ya no por las reliquias que pudiera tener, sino también por su valor dinerario. Ahí habían monedas de oro, de plata, que vio el propio Felipe IV, Felipe el Hermoso, y que fue el que de alguna manera puso en marcha todo el proceso contra ellos para intentar hacerse con las riquezas que él necesitaba para llenar las arcas que estaban en aquel momento vacías de su país. Vale, primeros datos, 2:34, 1:34 en las Islas Canarias. Nos vamos de viaje. Bienvenido al programa, Josep, periodista, compañero nuestro, investigador, escritor, viajero. Con él y junto a Guillermo Cazenave vamos a tratar de buscar esa tumba de Dios. Vaya título que pone los pelos de punta. Nos vamos a dar datos. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Seguimos con temas controvertidos. El primero, el sepulcro de Jesús. La institución católica considera que está en Jerusalén, en la iglesia del Santo Sepulcro. Escuchemos algunos datos. Cuando nosotros vamos al Santo Sepulcro, no vamos a ver las piedras. Vamos a adorar, a venerar, a meditar un misterio de Dios. El Santo Sepulcro,
donde de acuerdo a la tradición estuvo el Monte Calvario, la piedra de la unción y la tumba en que Jesucristo fue sepultado, muchos piensan que no es el lugar geográficamente exacto. Lo más importante no es si en este puntico exacto o en aquel puntico exacto estuvo Jesús. Lo más importante no es creer en los lugares sagrados, es creer en Jesús. Uno de los argumentos es que el Santo Sepulcro está hoy dentro de las murallas de Jerusalén. En el siglo I, a menos que fueran reyes, ningún otro mortal podía ser sepultado dentro de la ciudad. El sepulcro de Cristo hasta el 43 estaba fuera de las murallas. Ese argumento no tiene ni pies ni cabeza. Te digo que toda la presencia cristiana, 2000 años, lo van a hacer porque hubo un teniente, que era un coronel, un caso de un capitán inglés, dice que esto era la tumba de Jesús. Hombre, yo creo que hay que ser un poco serios en la vida. Fray Artemio Vítoris defiende a capa y espada el Santo Sepulcro como el sitio verdadero de la crucifixión y muerte, desechando la teoría del coronel inglés Charles Gordon, quien en 1883 creyó haber descubierto la verdadera tumba de Jesús al norte de la Puerta de Damasco. Nos surgen muchas preguntas. ¿Es el Santo Sepulcro la verdadera tumba de Jesús? Vayamos en busca de respuestas. Josep, un lugar que conocemos bien, ¿verdad? Jerusalén. Y un lugar que a mí me pone los pelos de punta. Es decir, el viaje no es Israel, el viaje es Jerusalén, es la ciudad santa. Es impregnarse de las sensaciones, de los miles de años de batallas por ganar ese lugar específicamente, y que ha estado controlado durante mucho tiempo por palestinos, después por cristianos, luego por ingleses, ahora por judíos. Es decir, es una mezcla extraordinaria de pasión, de religiosidad, de fe, de fervor. Y a ella no fueron ajenos los primeros cristianos, porque como bien decía el reportaje, ¿no? Los datos que ofrecías, la tumba de Jesús en el año 43 estaba fuera de las murallas, no se enterraba a nadie dentro de las murallas de Jerusalén, y esto empezó en el siglo IV, cuando la madre de Constantino el Grande, ya convertido al cristianismo. Recordemos que Constantino, que es un emperador que a mí me encanta por lo de contactado ufológico, por de alguna manera. Él está en la batalla del Puente Milvio, la cosa pinta mal, pinta chunga, tiene ahí a sus legiones, él sale de su cabaña, mira hacia el cielo, apartándose del grupo, y entre las nubes ve que se dibuja un símbolo que es lo que hoy conocemos como el crismón, esa letra X o cruz que tiene una P y que, bueno, son las letras que distinguen a Cristo, ¿no? Christos. Y oye una voz en su interior que le dice: on X signus vincit, con este signo vencerás. ¿Qué hace Constantino? Quita todas las águilas imperiales, él era sacerdote del Sol Invictus, y las hace cambiar por ese símbolo que ha visto en los cielos, y gana la batalla. En aquel momento cambia la historia, porque de estar persiguiendo a los cristianos, él se vuelve cristiano, y contagia esa pasión a su madre, Santa Elena, quien después del edicto de Milán en el año 312, en el que ya ha legalizado el cristianismo, pues se va a Jerusalén a intentar encontrar los lugares de pasión y muerte de Jesús. Paga, todo hay que decirlo, paga por esas reliquias. Entonces le dicen: oye, yo sé dónde está el madero de la crucifixión, y le dan un madero que después se llevará a su patria, a Grecia, pero que
por azares, una tormenta terminará llevándole a Chipre y de Chipre dejará allí un fragmento. De ahí empieza a fragmentarse, empieza el culto a las reliquias. Vale, déjame un segundito, no hemos saludado, no ha saludado Guillermo. Guillermo, estás por ahí todavía, ¿verdad? Sí, quería saludar a Josep. Por eso, os dejo que saludéis y seguimos con la historia. Hola Guillermo, un placer volver a escucharte, querido. Lo mismo digo, un abrazo grande, te estoy escuchando. Vale, pues... Guillermo, que no sé si lo sabes, no sé si la tendrá todavía, tenía una casa en la Velanet, en un sitio muy, muy importante de estos lugares a los que hoy vamos a hacer alusión del sur de Francia, porque es un lugar no solo mágico, sino que tiene un papel importante dentro de todo este entramado de la tumba de Dios. Al final seguramente volveremos a la Velanet. Seguimos en Jerusalén. Santa Elena empieza a comprar reliquias, que hablabas de ese pedacito de la cruz, que yo creo que acabó algo incluso en Malta, pero... Efectivamente. ¿Qué pasa más? Sí, y entonces, bueno, le enseñan varios lugares candidatos a ser la tumba de Jesús, pero la llevan a un templo que era un antiguo templo de Júpiter, que había sido antiguo templo cristiano, y ahí ella tiene una especie de sensación interna que le dice, este es el lugar. Y ahí empieza el culto. No se pone la primera piedra porque, digamos, pasará algún tiempo antes de que se inicie las obras de la basílica, pero ahí empieza la historia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Hay que entender una cosa. El sepulcro nunca puede contener un cuerpo, porque entonces estaríamos negando la mayor. Estaríamos negando que Jesucristo resucitó, que es precisamente el argumento que une a todos los fieles cristianos católicos, ¿no? La resurrección de los muertos, la esperanza de que esto no acaba aquí, lo que estamos de paso, vamos a una especie de calvario, pero tarde o temprano volveremos aquí, además con nuestro aspecto chulo, guapo, joven, juvenil, y o sea, encontrar un sepulcro con huesos equivaldría a que la resurrección no tuvo lugar, y lo que encuentra Santa Elena allí es una tumba vacía. Y por eso una tumba vacía del tipo del Kochen, del tipo del siglo I, esas tumbas chiquititas en las que se ponían arquetas, y ese es el principio de adoración. Después encontrará el Monte Calvario, encontrarán la piedra de la unción, en fin, todas esas cosas que ahora cualquier peregrino puede encontrar en esa basílica, que obviamente no ves el Calvario porque solamente le tocas, está en un piso elevado porque solamente lo tocas ahí con un agujerico, sí ves la piedra donde supuestamente se lavó a Jesús, y si eres capaz de aguantar las colas y el mal rollo de los curas, también puedes entrar a orar a Jesús, ¿no? De algunos monjes, estás hablando tú, luego se enfadan conmigo. El padre Artemio Vítores, con el cual estuvimos ahí en Jerusalén, defiende que esta es la tumba de Jesús. Os están saludando, aparte de un montón de personas en España: Peñíscola, Tony Castillo, desde Costa Rica, Ronnie Rodríguez, desde Guatemala el doctor Eddie Sosa, en Argentina también nos saludan, dice, con frío y lluvia ideal para escuchar el espacio en blanco, Ricardo de Luca, y dicen, cierto es el creer en Jesús lo más importante, es lo que piensa y lo que decía Artemio Vítores. Hacemos una paradita aquí y nos vamos a otro posible sepulcro, si te parece, ¿vale, Josep? Y Guillermo, puedes intervenir en cualquier momento que quieras, ¿vale? Muy bien. 900-137-137, nuestro teléfono, aunque seguramente Guillermo tendrá más que contarnos casi en la última parte del programa, retomando lo que nos adelantaba al principio. Radio Nacional de España. Somos tu radio. ¿Sabes qué pasó en 1913 y en 1970? ¿Qué son los Boy Scout? ¿Quién fue Gaudí? ¿Y Elvis? ¿Y los Beatles? Memoria de Delfín, con Arturo Martín Lafuente. Una hora para recordar y otra
para profundizar. Memoria de Delfín. Los domingos a medianoche. Las 11 en Canarias. No se lo pierdan. Y recuerda, Solo en Podcast. Esta semana, en Locos por los Clásicos. Según ellos, su emplazamiento estaría en la que se ha llamado la tumba del jardín. La tumba del jardín, donde cristianos evangélicos acuden a diario a rendir tributo. La Biblia nos dice que en el lugar donde Cristo fue crucificado, que Jesucristo fue llevado al lugar de la calavera, o el lugar Gólgota, que significa, Gólgota es una palabra aramea que significa calavera, que viene la palabra nuestra, Calvario. Justo al norte de la tumba se encuentra este cerro con 2 cuevas que a la distancia lucen como una calavera. Hay muchas cosas en esta tumba que están de acuerdo como lo que nos dicen los evangelios, como lo que nos dice la Biblia. Y por esa razón muchos piensan que este pudo ser el sitio de la crucifixión, del entierro y la resurrección de Jesucristo. La tumba del jardín. Descubremos algo más de su historia y enigmas. Otro lugar apasionante de Jerusalén, ¿verdad, Josep? Y con una historia extraña detrás. La verdad es que lo voy a decir muy callejero. Bueno, pórtate bien, ¿vale? Sé bueno, porque luego sí, nos echan broncas. No, iba a decir que flipé. Simplemente porque yo conocí la tumba del jardín la primera vez que fui a Jerusalén. Yo la tercera, fíjate, ahí me adelantaste. Pues fue curioso porque yo quise ir al Santo Sepulcro y el guía que me acompañaba, un guía extraordinario, León Belinco, al que mando un saludo porque sé que de vez en cuando nos escucha desde Israel, me dice: te veo apesadumbrado. Digo, mira, sí. Digo, es que además había muy mal rollo entre las distintas congregaciones que preservan, ¿no?, el Santo Sepulcro. Digo, la verdad es que para ser el lugar en donde el maestro, ¿no?, ha venido a vivir y tanta gente ha fallecido, ha dado su sangre por preservarlo, pues esto es fatal, ¿no? Me parecía algo terrible. Dice, hemos de decir que de vez en cuando se ha visto imágenes, se pelean entre ellos por un pedacito, y es una pena, ¿verdad?, ese ejemplo que dan en ese lugar tan sagrado de la cristiandad. Y entonces me dijo: pero hay otro sepulcro. Digo, ¿qué me estás contando? Y entonces me llevó por la puerta de Damasco, a unos pocos metros, está lo que se conoce como la tumba del jardín. Lleno de paz, de tranquilidad, había gente orando. Y entonces, en un momento determinado, que tú estás pasando al lado de una barandilla para llegar hasta el sepulcro, hay una fotografía de lo que parece el Gólgota. Y tú ves la foto y miras adelante y hay un basurero, que ahora es una estación de autobuses, y es el Gólgota. Y tú dices, demonio, esto tiene forma de calavera. Yo no puedo ver lo que está debajo de la Basílica del Santo Sepulcro, pero desde luego eso es una calavera. Y no cabe duda de que eso está fuera de las murallas de Jerusalén, como dicen los evangelios. Y cuando profundizas en la historia de su descubridor, de Charles Gordon, es para alucinar, porque este hombre llega allí por una revelación. Él era un general inglés que nació en el siglo XIX, a principios del XIX, y que estuvo pues batallando en China, en el norte de África, y a su regreso va a parar a Palestina, y en el año 1882, que está disconforme con la localización del Santo Sepulcro, y está disconforme por esos sueños reveladores de los que te insinuaba, fija la atención en esa colina que a mí me flipó, ¿no? Dice, esto tiene forma de calavera. Y empieza a excavar, a hacer pesquisas. Y unos años más tarde, en 1891, ¡pum!, da con la tumba. Y da con una tumba que es única, porque estamos hablando de una piedra rodante, igual que describen los evangelios, que entras y tienes 3 sepulcros que no son del tipo Koken,
no son de arqueta, sino que son de cuerpo estirado, para entendernos. Y hay una inscripción en el fondo del central, que es un símbolo cristiano, que ha sido datado desde el siglo IV. Allí se ha estado practicando devoción por parte de cristianos. Hoy día está fundamentalmente utilizado por los protestantes, pero hay que decir que aquello fue utilizado como un lugar de peregrinación y de culto desde el siglo IV de nuestra era. Bueno, si Jesús no murió en la cruz, resucitó. Enlazamos un poco con la historia de René Château y bueno, todo esto. Hay que precisarlo, Miguel, sí, por no confundir. Vale, precisemos. Si Jesús no murió, resucitó, pero esa es la historia oficial. Es decir, resucitó, es un espíritu libre, material, pero hay una historia apócrifa, y es que dicen que el que habría sido crucificado no es él, sino Santiago, que era muy parecido físicamente a él. Y él habría marchado hacia Europa con María de Magdalena y Pedro. Esa es la historia apócrifa, sustentada además fundamentalmente por historias que tienen que ver con el rito escocés masónico y por una serie de pinturas, de murales, de tradiciones orales, de canciones, incluso de cultos que se desarrollan en esa Europa de aquel momento concreto, ¿no? Del año 30 al año 70 después de Cristo. Y desde luego eso da lugar a toda una serie de mitos que relacionan con un linaje. Es decir, que Jesús se habría ido con María Magdalena no porque fuera una discípula más, no, sino porque, como dice el Evangelio de Felipe, era su preferida, era su esposa, según algunos. Estás un poco blasfemo hoy, ¿no? Bueno, no, yo estoy reflejando la historia apócrifa. Historia apócrifa que luego entraremos en profundidad. Hay cosas que me creo y otras que han sido directamente invenciones. No sé tampoco muy bien con qué propósito, porque ha podido haber dinero en juego, pero no va a parar a una fuente concreta, con lo cual es un poco extraño, ¿no? Todo ello. Sí que hay una especie de interés en cercenar, en machacar de alguna manera a la Iglesia Católica, pero vamos a ver que en esa región en la que irán a parar, pues hay un interés, por ejemplo, de la banca Fritz, que tiene que ver con los Habsburgo, que reclamaron para sí ser parte de ese linaje. Vamos a ver que ahí nacen organizaciones o especulan con una organización llamada Priorato de Sion. Déjame que respecto a eso, y no te corto los entradas de nuestros oyentes, pongamos una introducción. El camino de estos datos, así entre comillas, que está dando nuestro invitado, nos lleva de nuevo a Francia. Vamos con esa introducción y retomamos a Guillermo. Sigamos buscando datos. Nos vamos a conocer algo más del Priorato de Sion. El Priorato de Sion ha guardado durante siglos un secreto tan oscuro y peligroso que, si se verifica, cambiaría para siempre la esencia del cristianismo tal cual la conocemos. Una idea que podría amenazar el pilar fundamental de la liturgia y fe cristiana. ¿A qué secreto se refiere? ¿Quiénes eran los miembros del Priorato de Sion?
Guillermo, Josep, tenemos 2 minutitos antes de las noticias, 3 minutitos, luego os emplazo un ratito más para aclarar todo este asunto en el que nos hemos metido. Pero Guillermo, Priorato de Sion, ¿a qué te suena a ti eso en Francia? Bueno, a mí me suena a Pierre Plantard, a quien conocí a través de Elisabeth Van Buren, cuando se organizaron esos conciertos, el primero sobre todo, donde ella invitó a muchas personas, no solo de Francia, incluso al director del Observatorio Astronómico de París, sino que invitó a personas de distintas partes del mundo. Muy poca gente fue, unos 50, 60 personas, invitados exclusivos de Elisabeth, y allí estaba Pierre Plantard, y yo no tenía ni idea quién era ni Pierre Plantard. ¿Y quién era? Bueno, él se presentó como periodista. Lo que ocurre es que eso fue después del concierto que tuvimos, hicimos ella fue en su casa, ella tenía un teatro, un auditorio bastante grande, hicimos una cena allí y él se presentó como periodista. Entonces yo no entendía nada y no sabía nada de la historia en aquel momento y creo que perdí una oportunidad importante, no solo con él, sino con otras personas para poder hablar un poco más. En aquel momento yo tenía 31 años o algo así y no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Es más, yo creía que eran toda gente del pueblo y resulta que no había nadie del pueblo. Casi todos eran anglosajones y me sorprendió lo bien que hablaba inglés la gente del pueblo. Resulta que no era que fuera gente del pueblo, sino que eran australianos, ingleses, todos invitados por Madame Van Buren. ¿Y qué estás sugiriendo? 30 segunditos tenemos. ¿Que eran gente del Priorato de Sion? No, eran todos, estaban todos en busca de algo. Había gente que estaba en busca había gente que hablaba de cuestiones materiales, otras personas que hablaban del tema de Jesús. Estaba Gerard Deset, también el periodista Gerard Deset, que no se llevaba bien con Elisabeth Van Buren. Cosas realmente extrañas pasaron allí, pero a mí se me escaparon muchas porque fue demasiado, todo para mí fue demasiado, ¿no? Yo estaba centrado en dar el concierto. Yeah. Así que, pero fue muy interesante igual haberlos conocido. Vale, dejamos ese dato. Te quedas un ratito más después de las noticias, ¿te parece, Guillermo? Muy bien, encantado. Yo sé, igual te digo, te quedas un ratito después de las noticias, claro que sí, para que nos cuentes. Más. Ya se ha empezado a meter gente de la banca, ya se ha empezado a hacer un ovillo extraño, ¿no? Pues espérate, porque este ovillo se hace muy, muy grande, porque estamos hablando de los Rex Deus, ¿no? del linaje de Dios, y esto son palabras mayores. Hemos de hacer una pausa. Llega nuestro compañero José Luis Aragón, creo que solo José Luis Aragón, a darnos las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Después continuamos, hablaremos de Rex Mundi, de este extraño grupo de Priorato de Sion y de esa descendencia de Cristo de la cual se habla en ese lugar de Francia que hemos estado visitando. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis intervenir, y además os vamos a llevar al cine. El Ente está esperándonos y ya veréis qué cosa tan increíble. Enseguida regresamos, tenemos mucho que contaros todavía.